Hola ingenieros, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, profesor. Bien. Buenos días, Inge. Hola muchachos. Hoy dije mal, esta semana no nos toca laboratorio, ¿verdad? No. ¿No? Bien, está bien. Es que me avisaron de la academia que esta semana no va a haber laboratorio de hidráulica. Y estaba buscando, pero no encontraba si nos tocaba hoy, según yo no. Entonces ya me confirmaron que no. Bien, vamos a descansar ligeramente del tema que hemos venido platicando y trabajando, y ustedes ya calcularon, etcétera, de las pérdidas. Hemos dicho que cada que hay un fluido en movimiento, se presenta pérdidas por fricción, que depende del tipo de fluido, que depende si es laminar, si es turbulento, etcétera. Depende de la viscosidad del fluido, y que la viscosidad también a su vez depende de la temperatura. Hemos venido hablando de ese tipo de cosas. Bien, vamos a descansar ligeramente de ese tema, vamos a volver después porque este es un tema que están constantemente viendo los ingenieros mecánicos. Vamos a descansar un poquito de ese tema para meternos al tema que se llama impulso y cantidad de movimiento, que es para empezar a preparar la siguiente práctica cuando ya nos toque ir. Bien, entonces vamos a ver el tema de impulso y cantidad de movimiento. Bien, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿No? No, profesor. Bien, entonces, no sé si ahí alcanzan a ver mi presentación. Sí, Inge. Más bien la pantalla, sí, se ve la pantalla de impulso y cantidad de movimiento. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Ustedes vayan haciendo sus anotaciones en su cuaderno, por favor. Vamos a empezar, ahí donde está mi pluma. Vamos a empezar con esta ecuación que ustedes ya vieron en mecánica, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Masa por aceleración. Perdón por las letras, entre mi pulso y mi mouse ya no damos para más. Entonces, cuando vieron leyes de Newton, vieron que la segunda ley de Newton nos decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Si quieren ahí pongan la segunda ley de Newton. De Newton, ahí está. Bien. Ahora, esta forma de ecuación se utiliza mucho para cuerpo rígido. Ustedes utilizaron mucho para, no sé, todos sus ejemplos eran probablemente que hayan visto cajas metálicas, carritos de juegos de feria, autos, etcétera, cuerpos rígidos, ¿ok? Y este tipo de ecuación es muy, muy usada para cuerpo rígido. Cambia un poquitín la presentación, aunque es el mismo principio, cambia un poquitín para cuando es fluido, porque el agua no es un cuerpo rígido, se está constantemente deformando en su forma para adaptarse al recipiente, a la tubería, a donde está contenida. Hablando de líquidos, y si es de gas, pues menos aún, porque el gas trata de ocupar todo el volumen. Entonces, cuando es para fluidos, cambia un poquitín esta forma. Y cambia a lo siguiente. La fuerza la vamos a dejar igual. Fuerza es igual a masa, pero en vez de aceleración, vamos a poner que es la aceleración, sabemos que es el cambio en la velocidad, entonces vamos a usar ahorita delta. Cambio en la velocidad con respecto al cambio del tiempo, ¿correcto? Y ahí voy a hacer una pequeña pausa. Lo único que estoy haciendo es que descompusimos la aceleración en cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y ahora si pasamos este para acá, nos queda que fuerza por delta T es igual a la masa por delta V. Y ahí voy a hacer una pausa para ver si hay dudas.
¿no? Bien, esta ecuación la vamos a utilizar más adelante, ahorita la voy a dejar ahí. A esta primera parte de la ecuación le llamamos también impulso. F por delta T le llamamos impulso. Y a esta segunda parte, M por delta B, le llamamos cantidad de movimiento. Entonces, resumiendo, de nuestra segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, cambiamos la presentación de esa ecuación para decir que el impulso de un cuerpo es igual a su cantidad de movimiento. Dicho en otra forma, ahí ¿dónde está? Ahí está. Estamos diciendo que el impulso, que es esta ecuación de acá arriba, es igual a la cantidad de movimiento, que es esta parte de la ecuación. ¿Y qué es el impulso? Decimos que el impulso es la fuerza que actúa sobre un cuerpo durante un periodo de tiempo. Esto va a ser mi impulso. Y también decimos que es igual a la cantidad de movimiento, que simplemente es el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. ¿Okay? Esto es lo que nos dice el principio del impulso y la cantidad de movimiento. Recuerden, es la segunda ley de Newton con otra presentación. Pausa para dudas, muchachos. No, profe. ¿No? Bien, entonces voy a regresar a esta ecuación. Dijimos que podemos presentar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, también de la manera fuerza igual a masa por cambio de la velocidad con respecto del tiempo, ¿correcto? Bien, ahorita regresamos a ella. Ahora, concéntrense en esto, por favor. ¿Qué sería la masa entre delta T? ¿Qué sería el cambio de la masa con respecto al tiempo? ¿Ideas? ¿No? ¿Nadie? ¿Flujo másico, profe? Flujo másico, correcto. Correcto, ingeniero. Entonces, masa entre delta T es flujo másico. Y dijimos que también que el flujo másico, como lo dice el compañero, perdón por la letra, ustedes pónganla bien. El flujo másico, una de las formas de sacar el flujo másico es la densidad por el caudal volumétrico. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un flujo de agua de 200 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. De agua a temperatura de referencia, 4 grados Celsius. Háganme un favor, díganme la densidad del agua a 4 grados Celsius. Es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces la densidad del agua a 4 son 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Es decir, que mis flujos másicos serían los 1000 kilogramos por metro cúbico
multiplicado por el caudal volumétrico, que serían 200 por 10 a la menos 3, es decir, 200 litros por segundo. Metros cúbicos por segundo. ¿Y esto cuánto me da, por favor? $200 kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto, perdón? 200 kilogramos sobre segundo. 200 kilogramos sobre segundo. Vamos a esperar a que los demás compañeros terminen. Dicho en otras palabras, ya nada más se espera en lo que ustedes me confirmen los números. Pero dicho en otras palabras, un caudal de 200 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo de agua, si está a 4 grados Celsius, que en ese momento tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, nos daría un flujo másico de 200 kilogramos por segundo. Bien, ¿a todos les da el mismo número? Sí, profe. Bien, entonces vamos a partir otra vez de esta ecuación. Fuerza es igual a masa, delta V en delta T. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, solo que ahora moví el cambio del tiempo abajo de la masa. Esto nos daría igual, hágale este es F, nada más que me salió muy feo. Esto nos daría igual a que fuerza también es flujo másico por el cambio en la velocidad. Y vamos a ver que flujo másico también se puede representar densidad por flujo volumétrico. Entonces, voy a poner densidad, caudal volumétrico, delta V. Bien, y esta es la ecuación que se utiliza mucho para fluidos, sobre todo para líquidos. Se puede usar para gases, nada más que hay que tener cuidado porque los gases pueden cambiar muy rápidamente de densidad, a diferencia del líquido que generalmente, si no cambia la temperatura, mantiene su densidad. Bien, pausa para dudas, muchachos. ¿No? ¿No hay dudas? No. Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a usar, en donde fuerza es un vector, si quieren pónganle la flechita de vector. Densidad y caudal son escalares y la velocidad es vector también. Si quieren pónganle flechita de vector. Ahora, otra cosa que se acostumbra para no trabajar con vectores es descomponer en X, en el eje X, en el eje Y, y si se necesita, pues en el eje Z. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Nos quedaría lo siguiente. Fuerza es igual a densidad caudal. Uniendo estas dos primeras. Para quitarle lo del vector, nada más le voy a poner que la fuerza en X es igual a densidad caudal por el cambio de la velocidad en el eje X. Y listo, así me voy con cada una.
Si solo quiero analizar la fuerza en el eje Y, lo mismo. Densidad, caudal volumétrico, que son escalares, por el cambio en la velocidad en el eje Y. Y si fuera necesario en el eje Z, densidad, caudal, cambio de la velocidad en el eje Z. Ahí se me hizo todo feo. Parece 2. Bien, ¿dudas, por favor? Profe, Ya no lo voy a poner. Sí, ¿cuál sería el adelante. eje Z? Perdón. ¿Cómo tomaremos el eje Z en un problema? Si tienes 3 ejes, hijo, igual que tomas tus coordenadas, acuérdate que tienes que poner tu diagrama de cuerpo libre. Generalmente trabajamos nosotros en X y en Y, ¿no? Casi siempre vamos a trabajar X y Y. Puedes poner tu eje Z perpendicular si es que es necesario. O habrá problemas en donde tú decidas poner eje X, eje Y eje Z. Eso depende de cómo inicies tu análisis y dónde quieres que sea tu ¿cómo se dice? Tu sistema de coordenadas. Siempre y cuando desde el final desde el inicio hasta el final del análisis, tú mantengas el eje de referencia. Si a mitad del problema cambias el eje de referencia, ya valió, ya no funciona. ¿Sí? ¿Más o menos, Hugo? Sí, profesor, gracias. Sí. Acuérdate lo siguiente, imagínate que ahorita no estamos en un salón de clase, pero imagínate que esta pantalla fuera el pizarrón de nuestro salón de clase, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a analizar un problema, el típico problema de X para la derecha y Y hacia arriba. Y hacemos todo nuestro análisis, resolvemos problemas con ese marco de referencia. Ahora imagínate lo siguiente. Imagínate que esa pared es transparente, es de vidrio. Y son tantos alumnos que la mitad está tomando la clase conmigo y la otra mitad está del otro lado del salón. Ellos ven el eje X del otro lado. Aunque el eje Y lo siguen viendo hacia arriba, los que están del otro lado de la pared de vidrio ven el eje X hacia la izquierda. Pero no importa. Como ellos están trabajando desde el inicio del problema con ese eje de referencias, aunque sea diferente al mío, que estamos en este salón, al nuestro que estamos en este salón, los que estén en el otro salón, aunque están trabajando con un eje de referencia diferente, van a tener exactamente los mismos resultados, porque están respetando su marco de referencia desde el inicio hasta el final del análisis. ¿Sí? ¿Más o menos, Hugo? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a analizar el cambio de la velocidad? Simplemente tienes que poner, no lo voy a hacer en todos, ustedes si quieren háganlo. Densidad y caudal se mantienen igual porque son escalares. Y el cambio de la velocidad generalmente se acostumbra a poner la velocidad en X final menos la velocidad en X inicial. Generalmente así se acostumbra a poner. Ahora, si ustedes quieren ponerla al revés, inicial y final, también lo pueden hacer. Lo único que va a salir diferente es el sentido de la fuerza. Lo vamos a ver más adelante. Lo que no se vale es que para un mismo problema, si ya decidí que va a ser final menos inicial, entonces todos los componentes tienen que ser igual. Velocidad en Y tendría que ser final
menos velocidad en Y inicial. Mantener otra vez, si cambio a la mitad, ya valió. ¿Se entiende esa parte, muchachos? Sí, profe. Bájale, ¿qué hice? Ah, caray. Le voy a borrar esto, más para no tener tanto. Bien, vámonos a los ejemplos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? Bien. ¿Esto para qué lo utilizan? Generalmente los mecánicos lo utilizan para saber las fuerzas que van a existir. Bien, entonces, a ver, ya dijimos que cada que se empieza a mover un fluido dentro de una tubería, dentro de un canal, etcétera, van inmediatamente en cuanto se empieza a mover, aparecen las fuerzas de fricción. Y ya ustedes vieron cómo calcular fuerza de fricción en tuberías, fuerza de fricción en válvulas. La clase última vimos fuerza por fricción en, si no mal recuerdo, en expansión o en contracciones, ¿correcto? Fue lo último que vimos, bien. Cuando se empieza a mover un fluido, también aparecen fuerzas. Cada que le cambias la velocidad a ese fluido, ya sea en magnitud o ya sea en dirección. Vamos a suponer lo siguiente. Ahí, ¿dónde está mi pluma? Aquí está. Ustedes tienen una turbina, esto lo van a ver más adelante en sus clases en otras materias. Imagínate que tienes una turbina Pelton, que son unas cucharitas así. Entonces tú le mandas un chorro de agua que viene de una presa, tú la haces pasar por esta como cono, que le llamamos inyector, para que salga un chorro de agua a toda velocidad. Golpea ese álabe y entonces la turbina, que tiene un montón de esas cucharitas, se empieza a mover y produzcas tu energía mecánica. Y casi siempre esa energía mecánica la mandas a un generador para transformar esa energía mecánica en energía eléctrica. Bien. Si nos acercamos un poquito a esa cuchara, sería algo parecido a esto. Imagínate que aquí le mando un chorro de agua. Voy a poner números fáciles. A 10 metros por segundo. Y sale agua a 10 metros por segundo. Alguien me podría decir, oiga, profe, como no cambió de magnitud, entra a 10 y sale a 10, no hay cambio en la velocidad, entonces no hay cambio en fuerza. No, sí hubo cambio. Porque estamos separando en X, Y y en Z. Ahorita vamos a tomar nada más X, Y. La velocidad inicial tiene un componente en X. Pero la velocidad final va en sentido contrario, entonces ya cambió. Calle cada cambio. No importa si sea en magnitud o si sea en dirección, se presenta una fuerza. ¿Ok? Entonces ya agregamos otra cosa al conocimiento que ya traía. Ya dijimos que cada que se mueve un fluido, aparecen fuerzas de fricción. Y ahora estamos diciendo que cada que ese fluido cambia de velocidad, ya sea en su magnitud o en su dirección, o en ambas, entonces aparece una fuerza. Pausa para dudas. No, profe. Bien. Entonces, vámonos a los ejemplos. Déjenme borrar esto para no tener tanto.
dice. Ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen un codo. Ájale, ¿qué pasó? Se me acabaron las hojas. Déjenme meter más hojas, ¿sale? Aguántenme tantito. Entonces vamos a suponer que tenemos un codo. Viene una tubería. ¿Dónde está mi pluma? Viene una tubería. No voy a poner toda la tubería. Y entra un codo. Un codo así. Entonces aquí adentro de ese codo viene agua. Lo voy a poner con azul. Ahí viene mi agua. Ahí viene y da vueltas. Da vuelta y se va hacia arriba. Ok, ahí está el agua. Va en ese sentido. Bien. Este es mi punto inicial. O mi punto 1, como ustedes quieran verlo. Y mi punto final o el punto 2, que voy a analizar aquí. Bien. Ahora, vamos a suponer que el diámetro interno es de 1 pulgada. Cerradito. Sí, ya sé que me van a decir, profe, los tubos de 1 pulgada no miden 1 pulgada. Sí, ya sé. Ahorita nada más para el ejemplo. Vamos a suponer que cerradito mide 1 pulgada de diámetro. ¿Ok? Que la velocidad inicial en el punto 1 es de 20 pies por segundo. Estamos trabajando en sistema inglés. Ahí está. La velocidad 1 en X sería 20 pies por segundo. La velocidad 1 en Y sería 0. No tiene magnitud en Y. Un momentito que se me estoy quedando sin pila. Aguántenme. Bien, perdón. Entonces, vamos a analizar ahora la velocidad en Y. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial en Y, por favor? Ya me voy, hija. También. Ahí dije mal, eso ya lo teníamos. ¿Te comes un platanito, una naranja ahí? Ya me voy. Entonces ya tenemos la velocidad 1 en X, que son 20 pies por segundo, y la velocidad 1 en Y ya la teníamos, que en este caso la inicial es 0.
Vamos al punto 2. ¿Con cuánto sale la velocidad 2 o la velocidad final en X? ¿Y con cuánto sale la velocidad final o la velocidad 2 en Y? ¿Cuánto, muchachos? La de X sería 0, ¿no, profe? La velocidad 2 en X sería 0, ¿ok? Porque ya nada más va hacia arriba. Y la velocidad 2 en Y. Ya de 20. ¿Cuánto? Serían los 20 pies sobre segundo. 20 pies sobre segundo, ok. Entonces vayan anotando. 20 pies sobre segundo. Ok. Entonces ya podemos regresar a nuestros sistemas de ecuaciones que habíamos hecho. ¿Cuál sería la fuerza en X? Densidad, caudal, diferencia de velocidades, final menos inicial. Lo mismo hacemos para Y. Entonces, háganme un favor, apliquen esas ecuaciones a nuestro sistema. Bien, muchachos, ¿cómo van? ¿Cuál sería la densidad? Ahí están, ya se fueron. ¿No les interesa? Si tomamos la de 4 grados, sería la de 1000. Perfecto. Si el problema no te dice nada, nos vamos a temperatura de referencia, a 4 grados. A menos que el problema te diga está a 30, está a 15, está a 45, entonces nos vamos a tabla. Si no nos dice nada, tomamos temperatura de referencia. Bien, ¿podemos calcular el caudal? Sí, profe. ¿Cómo? La velocidad inicial por el diámetro de la tubería. ¿Velocidad por diámetro? El área, perdón, el área. Ah, correcto. Entonces, velocidad inicial por el área inicial nos daría el caudal volumétrico. Perfecto. Entonces, si ya tendríamos densidad, ya tendríamos caudal, ya tenemos valores de X inicial y final. Entonces ya puedo calcular, más bien ya pueden ustedes calcular la fuerza en X. Y lo mismo con la fuerza en Y. Háganme un favor, sustituyan y díganme cómo van. En cuanto tengan el caudal, me avisan, por favor. Acuérdense que vamos a trabajar en sistema inglés. Vamos a cambiarle un poquitín.
Si de plano se les hace muy difícil, pueden cambiar a sistema internacional y luego los resultados los cambian al sistema inglés, como ustedes quieran. Bien, háganme un favor, muchachos. ¿Van a terminar este problema en sus cuadernos? Lo van a terminar en ambos sistemas, en sistema inglés y en sistema internacional. Y la próxima vez que nos veamos me dicen qué problemas tuvieron. ¿Ok? Si ustedes se quieren ayudar, si tienen mucha duda, váyanse al MOD. Es el problema 16.1. Repito, problema 16.1. ¿Ok? Ok, Ok, profe. Déjenme pasarles lista. Aguántenme tantito. Voy a pasar lista. Ahí está mi lista. Bien. Gracias, muchachos. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy y me la terminan de tarea. Acuérdense, tienen que reunirse virtualmente con sus equipos para ir sacando las dudas, y aunque no tengan dudas, ustedes, puede ser que otro miembro de su equipo tenga dudas. ¿Sale? Nos vemos, muchachos. Hasta luego, profe. hasta luego. Adiós. Profe, gracias.